Si nosotros pensamos en las causas neurales del autismo desde la neurociencia, tenemos que entender que esto implica explicar las causas por las cuales se provoca el autismo desde el funcionamiento del sistema nervioso. Nosotros hemos tenido mucha información con respecto al autismo, pero no tenemos una explicación del origen en el cerebro de por qué se provoca este autismo. Y es lo que nosotros vamos a tratar de entender y dilucidar con esta explicación. En primer lugar, tenemos que entender qué es el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, o sea que se provoca en el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y que se caracteriza por una dificultad en la comunicación social, y esta dificultad en la comunicación social se ve reflejada en la incapacidad muchas veces de entender los códigos sociales y la falta de adherencia a estos códigos, a la vez de no sentirse partícipe del medio social, ¿ya? Esta condición también se caracteriza por tener patrones muy rígidos de comportamiento y de intereses restringidos, ¿ya? Y además de mucha obsesión en algunos intereses. Ahora, esto afecta aproximadamente al 1% de la población y se suele manifestar desde la primera infancia. Ahora, ha habido un aumento exponencial de la cantidad de personas con autismo y de niños que presentan esta condición, precisamente porque existen factores ambientales que se les consideran epigenéticos, digamos, de alguna forma, que gatillan en los niños y en poblaciones infantiles actuales esta dificultad para poder establecer relaciones efectivas y positivas respecto a la relación con el medio. Al tener estas condicionantes ambientales que potencian este aislamiento o esta obsesión en algunos temas específicos, lo que yo puedo traer como carga genética se desarrolla y se potencia y aparece de forma presente y patente en mi acción y en mi forma de actuar en el día a día, ¿ya? Ahora, las personas con trastorno de espectro autista tienen distintas formas de manifestar este espectro. Por algo se le llama un espectro, como el espectro de los colores, el espectro de las formas de presentar y de manifestar esta condición. Ahora, existe una estructura y una función del cerebro en todas las personas, ¿ya? Se habla mucho de los neurodivergentes y de la gente neurotípica, ¿ya? Pero cada cerebro es distinto, de cada persona, ¿ya? Pero hay un punto, un mínimo común de características cerebrales en las personas autistas que tiene que ver, por ejemplo, con un volumen, o sea, un tamaño ligeramente mayor a las personas que no tienen esta condición, ¿ya? Y hay ciertas partes que tienen más volumen o menos volumen. Se dice que, por ejemplo, en la zona prefrontal, que tiene que ver precisamente con la autorregulación, con la relación con el medio circundante, etcétera, puede que sea un poco más reducido. Lugares como el cerebelo, donde está lo que es la motricidad fina, ¿ya? Y también hay aspectos emocionales que se desarrollan en el cerebro, neuronas que trabajan específicamente para eso. Pero en el cerebelo también se ve mucho lo que es la motricidad fina, los movimientos detallados. Eso también puede verse alterado el tamaño de estas estructuras con respecto a las personas neurotípicas, ¿ya? Ahora, cuando tenemos activaciones de regiones en el cerebro, estas activaciones de redes se van realizando dependiendo de lo que yo voy a hacer.
Por ejemplo, si yo voy a correr, activo la red del movimiento, ¿no es cierto? Y una red visual para ver por dónde voy a correr. O si yo voy a bailar, tengo activo la red del movimiento también, pero también la auditiva, ¿ya? Entonces, cuando tenemos tareas sociales y cognitivas, se ven patrones atípicos en la activación de redes, ¿ya? Y de estas distintas regiones cerebrales. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la región cerebral de la visión y esta región cerebral de la visión es la que va a hacer que yo mire a la persona cuando me está hablando. Puede que las personas neurotípicas activen esta región en forma inmediata cuando conversan con otra persona. El cerebro de esa persona, al percibir que está conversando, entonces activa esta región y hace que tú lo mires. A lo mejor en las personas autistas esto no sucede. Entonces, esto es un corte sagital del cerebro, digamos. Los cortes coronales son así. Y los cortes sagitales son así, como el que se ve acá. Esto es un corte sagital en el cual nosotros vemos distintas estructuras del cerebro. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el lóbulo frontal, aquí tenemos la amígdala, ¿ya? Ahí tenemos el cerebelo, aquí tenemos zonas prefrontales, y aquí, si nosotros vemos, existen distintas zonas a donde se encuentran las neuronas espejo. Principalmente se encuentran las neuronas espejo en este giro frontal inferior que se llama, ¿ya? Este giro frontal inferior está por sobre esta estructura que se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso, que no sé si se ve el cursor, pero ese cuerpo calloso está sobre lo que es la amígdala, viene en la estructura del hipocampo, y este como C que hay aquí, ese es el cuerpo calloso, y ese une los dos hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio acá y otro hemisferio acá. Y sobre eso hay un giro. Eso es como el cerebro se estira y se recoge, y al recogerse, ¿sí? Al recogerse, entonces se arman estos giros. Están los giros y están estas partes donde va. Aquí hay un giro, y ese giro se llama giro inferior frontal, ¿ya? Este giro. Y este giro que está aquí, nosotros podemos encontrar ahí neuronas espejo. Y existe una teoría de que existe una causal del autismo, en el contexto de autismo, en que las neuronas espejo podrían haber una disfunción o una menor actividad o una menor presencia de estas neuronas espejo en el cerebro, en esta zona que yo les mostraba, que era este giro frontal inferior, ¿ya? Entonces, estas neuronas espejo que se ubican en esta zona puede que sean menores o que su funcionamiento tenga presente alguna disfunción. Cuando nosotros vemos que existe una disfunción del funcionamiento de estas neuronas espejo, la neurona espejo por algo se llama neurona espejo, porque es un reflejo de lo que está viendo en el medio. Por ejemplo, cuando yo bostezo y otra persona, o una persona bosteza frente a mí, y a mí me dan ganas de bostezar, esas son las neuronas espejo que están funcionando y que hacen que yo copie esta acción. O por ejemplo, que yo pueda aprender cosas por el ejemplo, cuando dice por imitación. Y entonces eso nos lleva a hacer la reflexión de que las personas con autismo, al tener menos actividad o una actividad más disfuncional de estas neuronas, la adquisición de acciones, de patrones de comportamiento en base a la imitación es menor, ¿ya? Y también en la identificación de las emociones del resto, por lo mismo, porque yo estoy viendo a la otra persona y no puedo identificar muy bien su emoción porque no tengo esta capacidad al 100 de la neurona espejo que me hace reflejar lo que pasa conmigo en el otro y lo que pasa en el otro en mí. Bien, esa sería una posible teoría, digamos. Pero no es definitiva porque todavía se encuentran estudios.
hay otra teoría que dice que existe una alteración neural y en la conectividad cerebral. ¿Qué significa esto? Existe un proceso natural que le ocurre a todas las personas que se llama poda neuronal. Esta poda neuronal ocurre en el cerebro durante el desarrollo. ¿Ya? Las personas nacen, crecen y en distintos momentos empieza una poda neuronal. Y esta poda neuronal es que el cerebro va eliminando algunas conexiones sinápticas, ¿ya? Que son innecesarias o son redundantes, que hay muchas que están haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces se va afinando, se va optimizando y se va especializando las conexiones sinápticas. ¿Qué es una conexión sináptica? Una conexión sináptica es cuando una neurona entrega la información a la otra neurona, ¿ya? Esta neurona le entrega la información. Esa conexión es una conexión sináptica. Y esa conexión entrega la información de todo lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo. Para hacer cualquier cosa nosotros utilizamos la información a través de neuronas. Entonces, estas conexiones sinápticas son las que se van eliminando, por lo tanto se van eliminando algunas neuronas que son innecesarias o redundantes, ¿ya? Y por eso se afinan, se dice que se afina para que sea más óptimo, para que las que están sean más específicas, ¿ya? Entonces, por eso cuando una guagüita, por ejemplo, tiene muchas neuronas y hace muchas sinapsis, pero a medida que va creciendo y va adquiriendo nuevos movimientos, nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, en base a lo que va adquiriendo y en base a lo que va aprendiendo, esas neuronas se van especializando y hay otras que van quedando y esas se van eliminando, ¿ya? Hay un proceso que se llama apoptosis que hace que estas neuronas también se eliminen. Se le dice, la eliminación de neuronas es apoptosis. Entonces, ¿cuándo se hace esencial este proceso? Cuando hay un desarrollo cognitivo y una capacidad de aprender. Y esos desarrollos tienen hitos en el crecimiento de nuestros hijos. Por ejemplo, hay una formación primero sináptica que tiene que ver con la neurogénesis, o sea, que es un proceso normal, ¿ya? Que van aumentando y disminuyendo y haciéndose más específicas, que es a los 36 meses de gestación, después cuando son 3 meses, a los 3 meses, por algo a los 3 meses, por ejemplo, se dice las huevitas levantan la cabeza y tienen mayores, aquí a los cuántos meses tú levantó la cabeza y le dice, generalmente a los 3 meses, a los 6 meses se sienta, ¿ya? Y son experiencias adquiridas que van teniendo los niños a nivel motor, a nivel visual, a nivel auditivo, que se van dando en ciertos momentos como un patrón común en todos los niños. Después viene a los 2 años una sinapsis, ¿ya? Pero esas son propias de la formación. Y después vienen unas sinapsis que ya son mucho más específicas, por lo tanto la poda neuronal que se provoca en esos tiempos es más profunda. Por ejemplo, a los 4 años viene una poda neuronal, ¿ya? Por algo a los 4 años los niños ingresan al sistema escolar, por ejemplo, a medio mayor, ¿ya? Y ahí tienen un cambio muy grande entre los 3 y 4 años, tienen un cambio muy grande con respecto a sus capacidades, porque hay una poda neuronal y empiezan a especializarse las que están. Y después viene otra a los 6 años, después viene otra a los 12 años, que son como las más importantes. Entonces, ¿qué pasa en el contexto del autismo? En el contexto del autismo se sugiere que hay una alteración en esta poda neuronal, ¿ya? Y esta alteración en la poda neuronal puede ser un factor que contribuye al desarrollo de este trastorno. O sea, pasa en las personas autistas que o bien hay una cantidad excesiva de poda neuronal y se eliminan más neuronas de las que debieran eliminarse, o lo que es más frecuente que pase es que al existir esta poda neuronal, no se hace toda la poda como corresponde y quedan neuronas de más. Hay una mayor cantidad de neuronas de las que deberían. Y eso causa de que las distintas regiones del cerebro empiecen a hacer sus conexiones de manera incorrecta o de manera no óptima o poco afinada, ¿ya? Entonces, ahí es cuando se ve esta conectividad alterada, ¿ya? Esta conectividad alterada de las distintas regiones del cerebro.
Y estas conexiones alteradas de las regiones del cerebro implica una diferencia en el desarrollo de esa persona, de la persona con autismo, y ahí viene el problema de las relaciones sociales y de algunas conductas distintas con respecto a las obsesiones, qué sé yo, y todo, al hiperfoco con distintos temas, porque hay una alteración cognitiva, ¿ya? Que en algunas zonas hay muchas de estas neuronas y en otras hay muy pocas. Y ahí eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando se especializa. Bien. Y tenemos también una diferencia en la actividad y el procesamiento sensorial. Y esto es precisamente que las personas con trastorno espectro autista se caracterizan por presentar una reacción desmesurada, por ejemplo, con elementos visuales, con luces, con imágenes, con el estímulo visual. ¿Por qué? Porque tiene una mayor concentración neuronal en la zona visual que se encuentra en esta parte cerca del cerebelo. Y también tenemos una hiperreactividad, mucha reacción, o también puede ser una hiporreactividad con lo visual y también con lo auditivo, ¿ya? En esta zona del cerebro nosotros vemos todo lo que es la parte auditiva, con la zona de Broca, la zona de Wernicke, y hay un fascículo, algo que lo une, esos dos que es como un puente. Entonces, cuando tenemos también una concentración neuronal muy grande o una disminución neuronal en esas zonas, eso va a repercutir en cómo se va a activar y cómo se va a procesar este estímulo en el cerebro de esa persona autista, ¿ya? Y también hay otra dificultad que es la integración multisensorial. Cuando tú tienes demasiados estímulos para todos los sentidos, entonces esto al integrarlo uno con otro, se provoca también una alteración en las personas que tienen autismo. Bien, entonces, bien, otro factor que tiene que nos puede explicar o nos puede dilucidar muchas situaciones de las personas con espectro autista es la variación en los sistemas neuroquímicos. El cerebro con, eh, funciona con neurotransmisores, ¿ya? Son elementos químicos que hacen que la información vaya de un sector a otro o que vayan indicando qué es lo que se tiene que hacer, digamos. Entonces, en las personas con trastorno de espectro autista se ve que la serotonina, por ejemplo, que influye directamente en las emociones y que se asocia principalmente con la regulación del estado del ánimo, del sueño, del apetito y todo lo que son funciones cognitivas de aprendizaje, de lectura, de escritura, de comprensión, de cálculo. Todo eso tiene que ver con la serotonina. Ahora, la serotonina principalmente se asocia con la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito, ¿ya? Entonces, este neurotransmisor se encarga de toda esa parte, ¿ya? Y puede ser que las personas con autismo tengan una alteración con respecto a esa serotonina. También existe la dopamina, ¿ya? Y la dopamina tiene que ver con el sentirme a gusto, digamos, ¿ya? El sentirme en agrado con respecto a alguna situación, ¿ya? La dopamina tiene la principal condición de permitir la motivación, ¿ya? Activa las redes de motivación. Ahí sí. Activa las redes de motivación en las personas y principalmente las redes de motivación lo que es el placer y lo que es la recompensa. O sea, lo que yo recibo a cambio, o sea, yo voy a aceptar cosas para recibir esto a cambio. Eso es principalmente la dopamina y la sensación que me motive a hacer algo, ¿ya? A diferencia de la serotonina, que la serotonina tiene como función principal regular el estado de ánimo, ¿ya? Entonces, la dopamina es más bien la motivación, ¿ya?
y el sentido de recompensa. Por eso me motivo, porque me voy a tener esta recompensa. En cambio, la serotonina tiene que ver con la regulación del estado de ánimo, ¿ya? Del sueño. Me produce una sensación de calma, de relajación. Eso me produce la serotonina. Y la dopamina produce una sensación de euforia, ¿no es cierto? De ganas de hacer cosas, de interés, ¿no es cierto? Ese power, me produce placer la dopamina, ¿ya? Por eso la dopamina, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una adicción, se afecta principalmente en la red de dopamina. Si yo soy adicto, por ejemplo, al celular, entonces yo cuando tengo el celular se eleva mi nivel de dopamina. Al elevarse mi nivel de dopamina, yo aumento mi motivación con respecto a lo que estoy haciendo. Si aumento mi motivación, aumento la recompensa. Espero esta recompensa, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, se fija esta adicción porque yo necesito que se eleve esta dopamina, ¿ya? Y que me haga sentir este placer. También tenemos aquí una alteración, y esto se ve muy alterado en las personas con trastorno de espectro autista, porque les cuesta encontrar esta elevación de dopamina o regulación de la dopamina en el medio que lo circunda. Al igual que con la serotonina, que es este neurotransmisor se ve alterado también porque no se logra encontrar este estado de calma, digamos, de esta relajación que te provoca la serotonina, porque el nivel está muy bajo. También la oxitocina, que se le dice que es el neurotransmisor del amor, ¿no es cierto? Y también se ve alterado en las personas con autismo, porque no es un nivel constante. Y el glutamato, que es el neurotransmisor glutamatérgico, que tiene un papel muy importante el neurotransmisor glutamato, porque el glutamato me permite a mí el aprendizaje. Cuando yo tengo un nivel muy alto o muy bajo de glutamato, eso se ve directamente influenciado al aprendizaje, porque el neurotransmisor de glutamato es el principal en una zona que se llama hipocampo para hacer la sinapsis glutamatérgica, que se llama, que es la sinapsis que me permite a mí aprender algo, ¿ya? Y consolidarlo en esta zona, que es la zona prefrontal, que viene esta información, se instala en la zona prefrontal, y ahí entonces a través del sueño, o sea, con la serotonina activada y que me provoca este sueño, yo voy a establecer un recuerdo y voy a poder acordarme de lo que aprendí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas con autismo tienen el nivel de glutamato, puede que tenga muy alto. Y tiene un nivel muy alto y se le hace muy fácil aprender y guardar muchos datos, ¿ya? Y esta recopilación de datos y el recordarlas y el tenerlas ahí a mano, muy propio de autistas, puede ser porque tienen sus niveles de glutamato muy altos. Pero cuando yo tengo una desestabilización del glutamato con el neurotransmisor GABA, que se llama, entonces yo tengo una inestabilidad con esos dos, porque el glutamato es excitatorio, ¿ya? Permite actividad. En cambio, el neurotransmisor GABA es inhibitorio, baja la actividad. Si yo eso lo tengo que tener equilibrado. Si yo, por ejemplo, tengo demasiado glutamato, lo más probable es que se me produzca, por ejemplo, una crisis epiléptica, ¿ya? O si está muy elevado el GABA y muy bajo el glutamato, también se me puede producir una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque para que eso me regula la actividad neuronal. Si yo tengo demasiada actividad neuronal o un desequilibrio de esos dos neurotransmisores, podemos ver la condición de epilepsia, que no es extraña en las personas con autismo. Entonces, esto tiene que ver mucho con el ambiente, la cantidad de serotonina, la cantidad de glutamato. De hecho, la serotonina está muy presente en el sistema digestivo y en el sistema entérico, que se llama. Hay mucha cantidad de serotonina en el segundo cerebro que dicen que existe en el estómago, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, pero con respecto a la alimentación y todo. Pero existen también
además de estas variaciones en el neurotransmisor, también existen factores genéticos y epigenéticos que influyen en este trastorno autista. Cuando nosotros hablamos de un factor genético, es algo que yo traigo en mis genes, ¿ya? Pero que no necesariamente se va a desarrollar o desencadenar. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo factores epigenéticos, estos factores epigenéticos hacen que se desarrolle este gen que yo puedo traer. Por ejemplo, si yo tengo, un ejemplo cualquiera, si yo tengo un gen que traigo de mis padres, de mis abuelos, qué sé yo, sobre la depresión, supongamos. Yo tengo ese gen. Y resulta que vivo en un ambiente me he criado en un ambiente inestable, con una madre o un padre ausente, con dificultades en la adaptación, qué sé yo, siendo o no siendo autista, lo más probable es que entonces ese gen se desencadene y se haga presente no solamente en el desarrollo personal, sino también en el desarrollo con las relaciones del mundo, digamos. ¿Ya? Al hacerse presente, entonces este gen se libera, se desarrolla y se desencadena y se instala. ¿Ya? Esto mismo pasa con el autismo. ¿Y estos factores epigenéticos cuáles pueden ser? Yo puedo tener, por ejemplo, factores en el ambiente que hacen que yo desencadene este gen del autismo. ¿Cuáles pueden ser esos factores del ambiente? El uso excesivo de redes sociales, la alimentación, la calidad del sueño, la estabilidad o inestabilidad del ambiente. Todos esos factores pueden hacer que se desencadene este gen. Ahora, actualmente existen distintas investigaciones con respecto al autismo. Y lo más importante es que entendamos que para saber de autismo, nosotros tenemos que utilizar técnicas científicas respaldadas en neuroimagen, por ejemplo, en resonancias magnéticas, en tomografía. Tenemos que tener también un electroencefalograma que nos va a dar información científica y neural con respecto a una condición que requiere de un mapeo del cerebro y de la condición en que se encuentra este, ¿ya? Ahora, todos los estudios que se han hecho se hacen en modelos animales, ¿ya? Y estos modelos animales nos han servido, por ejemplo, para comprender los factores neurológicos subyacentes, o sea, que tienen que ver con respecto a esto del autismo, ¿ya? Porque por una razón ética esto no se puede hacer con humanos. No puedo provocarle el autismo a un humano para poder ver cómo se va a desencadenar y hacerle cortes del cerebro, cortes de su hipófisis, de su hipotálamo. Yo no puedo hacer eso. Pero sí se hace con animales, con ratas de laboratorio, se hace. Y también hay, todo este análisis ha llevado a tener terapias innovadoras, ¿ya? Que intentan modular la actividad y la conectividad cerebral, ¿ya? De hecho, se están desarrollando algunos medicamentos, por ejemplo, que hacen que haya un aumento o un mejor funcionamiento de las neuronas espejo. O estudios con respecto a la cantidad, al volumen neuronal luego de los hitos de las podas sinápticas, que era lo que explicábamos delante. O otras investigaciones que han hecho con respecto a la alimentación. Y con respecto a la alimentación, hay que tener súper claro que hay alimentos que no deben ser consumidos, o no es que no deban, sino que hay que consumirlos con precaución y hacer un análisis, porque todavía se está haciendo un estudio con respecto a la influencia del gluten, la lactosa y toda la comida procesada en las personas con autismo, ¿ya? Que también puede ser un factor epigenético, como vimos el concepto de epigenética. Entonces, si yo soy una persona que soy autista y consumo en forma excesiva carbohidratos, o sea, pan, fideo, arroz, azúcar, todas esas cosas,
lo más probable es que la serotonina, que fue el neurotransmisor que nosotros vimos, disminuya. Y al disminuir esta serotonina, tenemos una dificultad en, en percibir la sensación, ¿no es cierto?, de relajación, de estado de ánimo tranquilo, y eso desencadena estas desregulaciones que nosotros también vemos en las personas que tienen espectro autista. Bien, esta es una pequeña explicación que les quería dar con respecto a lo que es el autismo. Y bueno, después vamos a hacer otras cápsulas que tienen que ver como qué alimentación se sugiere, qué actividades o qué rutinas de vida son las que se sugieren también. Esto es más que nada, a grosso modo, para explicar las bases neurales del espectro autista. Que estén bien.